en los módulos anteriores, o lo habrán aprendido en los módulos anteriores, pero nunca está de más poder escucharlo ante otra explicación, otros ejemplos que pueden ayudar siempre a que quede un poquito más. Acá nosotros básicamente vamos a hablar de generalidades del sistema de conducción, los conceptos generales sobre los vectores, el potencial de acción y la teoría del dipolo, el electro en la isquemia, lesión y necrosis, y algunos diagnósticos diferenciales que se pueden por ahí malinterpretar como electros isquémicos cuando no lo son, entonces es importante también tenerlos en cuenta. Siempre ante hablando del sistema de conducción y fisiología del sistema eléctrico del corazón, yo lo extrapolo metafóricamente ante un ejemplo como si fuera un cableado de una casa. Donde viene la energía desde un motor, donde puede ser un grupo electrógeno o un motor propio, y esa energía se va por medio de los cables trasladando a las diferentes habitaciones de la casa, en este caso a las diferentes cavidades del corazón. El sistema de conducción siempre, nace de un nódulo sinusal. El nódulo sinusal es el nódulo principal, en este caso, donde lo llamamos como el motorcito del corazón. Esto lo que tiene es la capacidad, son células especializadas que tienen la capacidad de formación, conducción y propagación de un impulso eléctrico. Y son tan especializadas que tienen tres características importantes. De excitabilidad, que ante un estímulo se le desencadena en un potencial de acción, que después vamos a hablar de ese tema. Después tienen automatismo, como su palabra lo dice. Tiene la capacidad de formar estímulos propios, sin que nadie tenga que ver en su desarrollo. En este caso, el automatismo, hablamos hoy del nódulo sinusal, que es el motorcito del corazón, que está ubicado en la pared posterior superior de la aurícula derecha, bien pegado a la vena cava superior, y anatómicamente tiene una medida de 3 milímetros a 9 milímetros, muy pequeño, tiene forma de coma o de estrella, y a partir de ahí se van a desencadenar todos los estímulos del corazón, mediado por el sistema nervioso autónomo, el simpático y el parasimpático, quien nos va a brindar una frecuencia cardíaca en reposo en nosotros los adultos entre 60 y 100 latidos por minuto. A partir de ahí empiezan a desencadenarse como el estímulo a las diferentes cavidades o diferentes habitaciones, como hoy metafóricamente hablamos. Y otra de las características que tiene es la conducción. La conducción, las células eh, del corazón y el sistema eléctrico tienen como un efecto dominó, es una capacidad, se llama sinsisio, es como un efecto dominó que ante la excitabilidad o la despolarización de una célula permite despolarizar el resto de manera armónica. Entonces, ese poder también lo tiene las células y el sistema eléctrico del corazón. Ubicándolo en el tórax, acá en la izquierda vemos un corte tomográfico, por así decirlo, visto desde los pies. Entonces vamos a tener el esternón hacia adelante, la columna vertebral hacia atrás, está en el centro del tórax con el ventrículo derecho más hacia adelante, el ventrículo izquierdo más hacia la izquierda, aurícula izquierda es la cavidad que más posterior se encuentra, y la aurícula derecha que forma parte también del borde mediastinal derecho. Ubicado de derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Seguimos con el sistema de conducción, nódulo sinusal, ya más o menos hablamos de las características y dónde se encuentran, y por medio de haces internodales brinda lo que es la conducción en un principio de las aurículas. La primera que se despolariza por lógica anatómica es la aurícula derecha, y segundo, la aurícula izquierda. Después observamos el nódulo aurículo-ventricular. El nódulo aurículo-ventricular está ubicado en el piso de la aurícula, rodeado de un tejido fibroso, que es lo que permite como una espera fisiológica. Cuando viene el estímulo desde arriba, hace como una pequeña pausa de unos milisegundos, que eso corresponde en el electrocardiograma al segmento PR, y después continúa el impulso hacia los ventrículos. Este nódulo también tiene automatismo propio. El automatismo propio en este caso no va a ir entre 60 y 100 latidos en reposo, sino va a ir entre 40 y 55/60 latidos. Este yo lo llamo el nódulo de salvataje del corazón, porque en el caso de cualquier circunstancia que le pase al nódulo sinusal y que no funcione, este va a emitir estímulos entre lo que dijimos 40 y 55/60 latidos por minuto. De ahí, por medio de las de His, continúa el sistema eléctrico, después se divide en una rama derecha que va hacia el ventrículo derecho, una rama izquierda cortita, que a su vez se subdivide en un hemias anterior y un hemias posterior, para terminar en una red de Purkinje, que es una red eléctrica que tapiza todo el músculo, tanto del ventrículo derecho como del ventrículo izquierdo. Seguimos hablando más de lo mismo, ahí más muestra la referencia de los latidos por minuto a medida que nos vamos acercando desde el sinusal hasta el miocardio, red de Purkinje, que también tienen su salvataje, pero nada más que a medida que vamos avanzando hacia el músculo del corazón, el salvataje va siendo a menor frecuencia. En este caso va más o menos entre 30 y 45 latidos por minuto. Acá extrapolamos lo que es a medida que se va generando la conducción desde la aurícula y qué es lo que vamos a ir viendo en el electrocardiograma. Despolarización auricular, observamos la onda P. La repolarización, siempre donde hay una despolarización, hay una repolarización. La vemos bien, o sea, si la despolarización del ventrículo izquierdo es el QRS y la repolarización, hablamos del segmento ST o del intervalo del ST con la onda T, la onda P también tiene una repolarización. El tema es que su repolarización es negativa, es muy pequeña y cae adentro del QRS, entonces no se llega a ver. Y es muy pequeña porque tiene pequeño voltaje.
Entonces hablamos de polarización auricular, corresponde a la onda P, entre la repolarización y hasta ahí observamos el segmento PR. El segmento PR, acuérdense que hablamos de una esfera fisiológica que hace el nodo aurículo-ventricular, que hablamos del PR, de esta esfera, porque si no existiera esa esfera de la onda P, inmediatamente empezaríamos con el QRS. Eso ante ciertas circunstancias puede pasar. Ciertas patologías, perdón. Y después la despolarización del ventrículo, el complejo QRS, y después entramos en la repolarización del ventrículo, que es el segmento ST y la onda. Esta diapo yo la pongo porque también, otra metáfora más, que a mí me sirvió mucho para estudiar y poder interpretar un poquito metiéndome dentro del corazón qué es lo que está pasando a medida de dónde sale el estímulo y hacia dónde se dirige y cómo se va a ver de acuerdo a las diferentes derivaciones. Las derivaciones interpreto como que ya las vieron, cómo se ubican los chupetes, cuáles son las derivaciones frontales, las precordiales. Bueno, en este caso, eh, yo tomo como que el nódulo sinusal es una estación de tren, de donde a partir de ahí van a poder salir todos los trenes hacia los diferentes partes de la ciudad. El sistema vectorial, que es un conjunto de fuerzas, los vectores son un conjunto de fuerzas que se grafican en los dibujos mediante flechas, que salen el estímulo a medida que se empieza a despolarizar la primera célula y empieza a desencadenar el estímulo de fuerzas y conducción, se grafican mediante vectores. Los vectores son flechas que van de una dirección a otra. Entonces, en este caso, como para extrapolarlo de los vectores a una estación de tren, yo interpretaba como que los vectores eran los trenes que salían de la estación de tren, que sería el nódulo sinusal. Entonces, el primer vector, el primer tren que sale, es el tren y el vector auricular, que esquemáticamente, primero, como dijimos, y por una cuestión anatómica, la primera cavidad que se despolariza es la aurícula derecha y por la izquierda, pero y eso se grafica con dos pequeños vectores. Pero después, en una sumatoria, se transforma en un solo vector, que es el vector auricular, que va desde derecha a izquierda, de atrás hacia adelante y de arriba hacia abajo. Eso es lo que, este vector es el que va a visualizar en diferentes derivaciones la onda P. Después, el vector septal, que es un vector pequeño que entra en el ventrículo y despolariza el septum. El segundo vector, que es el que despolariza la mayor masa muscular del ventrículo izquierdo y corresponde a todo lo que es la cara anterior. Y después el vector, no, perdón, dije lo de la cara anterior, no, es la mayor masa muscular del ventrículo, eso quise decir. Y después el tercer vector o el tercer tren es el que se va hacia atrás, en este caso, y es la otra parte del complejo QRS. ¿Y cómo podemos visualizar esto? ¿Cómo lo podemos visualizar? Mediante cámaras. O sea, llevándolo a la estación de tren, son las derivaciones, son las cámaras que van visualizando los trenes de diferentes perspectivas. Entonces, eh, cuando, por ejemplo, y por qué está el dibujito de este tren y de este tren que se va? Cuando vemos que el vector o el tren se acerca a la cámara, el tren se agranda, lo vemos cada vez más grande porque se nos está acercando, por lo tanto, esquemáticamente lo vamos a dibujar en el electrocardiograma como positividad. Todo lo que se acerca es positivo y todo lo que se acerca es negativo. Por eso este tren se aleja, se va a ver negativo en caso de que la cámara vea que los vectores se alejan. Pero no estar haciéndole tanto lío, pero es algo que a mí me sirvió. Con respecto a las derivaciones, no las puse acá, pero están acá, pero no las fui armando, pero tenemos las derivaciones frontales y las derivaciones precordiales. Las frontales pueden ser unipolares o bipolares. Las unipolares hablamos de ABR, ABL y ABF, ABR, ABL, ABF. Las bipolares es D1, D2 y D3, y las precordiales B1, B2, B3, B4, B5 y B6. También podemos hacer las derivaciones como más en la parte posterior, podemos llevarlo hasta B9 si queremos. Y para ver el ventrículo derecho, B3R, B4R. Entonces, yo siempre digo que ABR es la cámara que está por detrás de la estación de tren. Por lo tanto, lo que va a ver es que todo se aleja. El tren de la aurícula se aleja, por lo tanto, la onda P se va a ver negativa en ABR. Y después el vector de mayor polaridad, que es el segundo vector del ventrículo, que es el que le va a dar la polaridad al QRS, también se aleja, por lo tanto, ABR va a ver, ABR va a ver el QRS también negativo, y hasta la repolarización propia también del ventrículo la va a ver negativa. Bueno, una metáfora que espero que lo interprete. D2, D3 y ABF van a ver la cara inferior, o sea, lo van a ver de otra perspectiva, de la cara inferior. B1, B2 la cara septal, B3, B4 la cara anterior, B5, B6 la cara lateral baja, D1 y AB la cara lateral alta. Eso lo vamos a ver más tarde cuando vemos localización de las arterias que irrigan el corazón. Después, bueno, vamos a hablar también de potencial de acción, un tema que no es muy lindo o por ahí es tedioso, pero vamos a tratar de hacerlo lo más didáctico posible como para que lo puedan entender. Y sigo insistiendo que entender esto, entender el potencial de transmembrana, entender el potencial de acción, es la base para poder interpretar
lo que son las lesiones en el electrocardiograma, las lesiones isquémicas. Acá hablamos de, vamos mostrando desde el nódulo sinusal cómo se ve el potencial de acción y cómo se ven las células miocárdicas. Que a nosotros, en este caso, nos va a interesar en esta charla es el potencial de acción de las células miocárdicas, no tanto del nódulo sinusal. Para transmitirlo nada más, el nódulo sinusal tiene células, el potencial de acción es calcio dependiente y el potencial de acción de la célula miocárdica es sodio dependiente. Acuérdense del sodio, del potasio, que esto lo vamos a ver acá. Y ya les digo, es un tema bastante que asusta, que no les gusta, pero es importante para poder interpretar lo que viene. Para poder hablar de lo que es un potencial de acción, primero tenemos que hablar de lo que es el potencial de acción transmembrana de célula de reposo. Esto hacemos de cuenta que una célula separada por una barrera, que esta es la membrana celular. La membrana celular tiene diferentes canales, canales de sodio, canales de potasio, canales de calcio. Hay canales rápidos, canales lentos, y estos habitualmente están cerrados. En esta célula que está polarizada, que está en reposo, dividimos el espacio extracelular del espacio intracelular. Lo que predomina en el espacio extracelular es el ion que predomina es el sodio, que le da la polaridad positiva. O sea, tenemos afuera es positiva la célula y por dentro tenemos la electronegatividad. O sea, la célula en reposo en el intracelular es negativa. Y el ion principal del intracelular es el potasio. Pero ustedes pueden decir que, pero el potasio tiene carga positiva, sodio también. ¿Por qué me decís que el extracelular es positivo y el intracelular es negativo? Ahí está el tema, es que dentro de la célula tenemos aniones. Esos aniones son las proteínas que están dentro de las células. Y el potasio tiene la capacidad de unirse a estos aniones, por atracción polar, se une y negativiza el intracelular. Y lo lleva a una negatividad de menos 90, en reposo. Acá, esta célula está capacitada para poder ser despolarizada. Por lo tanto, recalquemos esto. Polaridad de la célula en reposo, electronegativo en menos 90. ¿Qué pasa si desencadenamos un estímulo a esta célula? A esta célula le metemos un estímulo. ¿Y qué es lo que pasa? Se despolariza. ¿De qué manera? Se despolariza en la fase cero. ¿Vieron el dibujito que mostraba recién en los diferentes potenciales de acción de acuerdo al lugar de activación en el corazón y el miocardio? Es este dibujito. Este dibujito y la fase cero. La fase cero es la fase de depolarización de la célula. Esta flechita roja acá es la fase cero de despolarización. ¿A qué corresponde en el electrocardiograma? Al QRS, la despolarización del ventrículo. ¿Qué es lo que está pasando acá? Se emite el estímulo, como dijimos, se estimula la célula, se abren los canales rápidos de sodio y empieza a entrar sodio a la célula de una manera descomunal. Entran los canales de sodio rápido, los canales de sodio lento y empieza a entrar más sodio y sodio y sodio a la célula. Empieza a desplazar el potasio de los aniones, de las proteínas. ¿Por qué? Porque la célula se empieza a llenar de sodio. Hagan de cuenta como que es un colectivo donde tiene capacidad para 60 personas y empiezan a entrar personas, el chofer empieza a meter personas, empieza a estar todo apretado. ¿Qué hace el potasio en este caso? Se siente abrumado de tanto sodio. Entonces ahí entramos en la fase 1 y en la fase 2 del potencial de acción. El potasio empieza a salir, es como que del bondi empiezan a salir por la ventanilla. Decir, bueno, no aguanto más, me estoy asfixiando de sodio, empiezo a salir por la ventanilla. Ahí empieza el periodo de repolarización. Lento esa parte. Esa parte es lento. Fase 1, fase 2 o de meseta. Donde no solo que sale algo de sodio, de potasio, sino que sigue entrando sodio y entra calcio también. Acá es donde la célula adopta una polaridad de más 20. De menos 90 nos metemos en más 20. Entonces, ¿qué pasa? Acá la célula está despolarizada. Entramos en un periodo que se llama periodo refractario absoluto. ¿Qué significa eso? Aunque nosotros emitamos cualquier tipo de estímulo, la célula no se va a poder despolarizar. ¿Por qué? Porque está no me sale la palabra, pero bueno, está positiva. Positiva está la célula en el intracelular. Entonces no, y muy positiva. Entonces no se va a poder despolarizar. Continuamos. Dijimos fase 1, fase 2, la fase 2 o fase de meseta, donde está saliendo donde está saliendo potasio, está entrando sodio, está entrando calcio, y el potasio sale, pero la célula sigue positiva. Entramos en la fase 3. ¿Qué pasa? En la fase 3, dibujito, acá, empieza a salir potasio. ¿Por dónde? Por los canales rápidos de potasio y por los canales lentos de potasio. Entonces empieza a salir potasio. El potasio ahora empieza a salir de la célula. Se sigue repolarizando la célula. Acá hay un error. Esto no es menos 90. Acá la célula empieza a estar en menos 70, en menos 75. Está negativa, pero no tan electronegativa, ¿no? Como para entrar en reposo. Tachen este 90 acá que estoy tachando acá con el marcador. Entonces, acá la célula está en menos 75 y entramos en un periodo refractario que se llama periodo refractario relativo. Acuérdense, el anterior se llamaba periodo refractario absoluto. Antes vos le podías dar cualquier estímulo que no iba a desencadenar ningún potencial de acción. Acá, sin embargo, si emitimos un estímulo superior al estímulo basal, o sea, el estímulo que normalmente desencadena una célula, el potencial de acción de una célula, puede generar una despolarización. Y acá hay un problema, porque cuando lo extrapolamos, esta parte en el electrocardiograma corresponde a la onda T.
a la rampa descendente de la onda T. Entonces el problema es que cuando emitimos un estímulo superior al estímulo basal, podemos desencadenar una arritmia ventricular, una fibrilación ventricular, que es lo que llamamos por ahí cuando el QT es muy prolongado y trae una extrasístole sobre el segmento de la onda T, que podemos desencadenar una taquicardia ventricular polimorfa y eso se llama la torsión de punta. La torsión de punta es cuando el QT es prolongado. Bueno, no me quiero ir mucho. Estamos en la fase 3. Sale potasio por los canales rápidos y los canales lentos. Pero todavía, ¿qué hablamos al principio en una célula en reposo? El potasio tiene que estar adentro y el sodio afuera. Entonces, ¿cómo hacemos si el potasio está escapando acá? ¿Cómo hacemos para meter el potasio adentro? Ahí empezamos a entrar en la fase 4. Y es donde acá empezamos a hablar de lo que es la bomba sodio-potasio. La bomba sodio-potasio tan conocida, entramos en el periodo de la fase 4. Fíjense en el potencial de acción en la fase 4 acá. ¿Qué hace la bomba sodio-potasio? Antes estaba todo el potasio acá afuera en la fase 3 y el sodio acá adentro. Entonces, ¿qué hace? Saca 3 de potasio, 3 de sodio y mete 2 de potasio. 3 de sodio hacia afuera, 2 de potasio hacia adentro. Y ahí empieza a polarizar nuevamente la célula. Metiendo el potasio adentro de la célula, los potasios por las cargas diferentes que tienen con las proteínas, con los aniones, se unen a los aniones y se negativiza la parte eléctrica de la célula. Volviendo a menos 90, el sodio afuera, dándole la positividad y repolarizando nuevamente la célula. Espero que se haya entendido eso porque eso es importante, acuérdense del dibujito. Entonces, estas son las imágenes, las mismas imágenes que mostramos recién, nada más que desglosadas en diferentes fases. Y acá es como se ve. Dijimos, estímulo, fase 0, despolarización, complejo QRS. Empieza la repolarización, segmento ST. Fase 3, rampa descendente de la fase 3, periodo refractario relativo, donde se puede desencadenar un potencial de acción. Cuando acá cae algún estímulo en el segmento ST y en rampa ascendente, todavía no podemos desencadenar nada. Y acá empieza otro ciclo. Ahí mostramos, lo mismo como lo que explicamos hoy. Por ahí, la explicación, por ahí me puedo ir confundiendo, pero me retracto inmediatamente. Y bueno, y acá empezamos a hablar del electrocardiograma patológico. En lo que nos toca hablar estamos hablando de que el electrocardiograma patológico en lo que es la isquemia, lesión y necrosis, o infarto, y en el infarto, que está generado por una disminución en la perfusión, por lo tanto es una disminución de aporte de oxígeno y nutrientes, y una disminución de oferta de oxígeno, y de la demanda de oxígeno, y genera diferentes grados de daño celular. La isquemia, como dijimos, la lesión y la necrosis. El tejido isquémico es caracterizado por un retraso en la repolarización. Acuérdense de lo que estamos hablando anteriormente. Retraso en la repolarización. Por lo tanto, prolongación del potencial de acción. Esto es un potencial de acción normal en el QRS normal. ¿Estamos? El ancho normal, el alto normal, presten atención a esto por lo que vamos a explicar esto más tarde, y correspondido al electrocardiograma. Debido a la salida más lenta de potasio en la fase 3, la isquemia, o sea, llega menos sangre, altera la salida de potasio. Primero, hay una disfunción en la bomba sodio-potasio, ¿no? Por disminución del aporte de oxígeno, menor restitución de potasio al medio intracelular. Acuérdense que primero, esta fase acá, donde sale el potasio rápidamente, empieza a tener alteración en que el potasio pase hacia afuera. Y por otro lado, también se enferma la bomba sodio-potasio, que lo que hace, el potasio que sale afuera no puede entrar a la célula. Entonces se retrasa la repolarización. Se enferma en este caso, la bomba sodio, no puede meter potasio y sacar sodio. Por otro lado, tenemos disminución en la concentración de potasio, la salida lenta de potasio en la fase 3, que eso es lo que hablamos recién, y eso es lo que nos va a modificar la onda T del electro. Esto es lo que pasa en un tejido isquémico. Se ensancha el potencial de acción porque se retrasa todo esto, que es la repolarización. Fase 3 y fase 4. Salida de potasio de la célula y la imposibilidad de meter el potasio hacia adentro de la célula. Repolarización normal. La repolarización normal normalmente se da de afuera hacia adentro. Acá quiero detenerme a hablar. Este es esquemáticamente el ventrículo izquierdo. Esquemáticamente el ventrículo izquierdo, ¿dónde se va a dividir? En endocardio, que es la porción del músculo que está en contacto con la sangre, que es la cavidad, y el epicardio, que es el contacto con el estéril, con la parte de afuera, con el pericardio. ¿Qué pasa? Estas son los vasos, las arterias coronarias, las arterias epicárdicas. Las arterias epicárdicas irrigan desde afuera hacia adentro. Desde afuera hacia adentro. Y a medida que nos vamos metiendo en el músculo, en el miocardio, se van dividiendo en cada vez más pequeña microcirculación. La microcirculación cada vez más pequeña a medida que nos acercamos al endocardio. Por lo tanto, la sangre viene de afuera hacia adentro. El tejido que mejor irrigado está fisiológicamente es el epicardio, que es el que está en contacto directamente con la coronaria. Con la microcirculación, el endocardio fisiológicamente tiene menor irrigación. Eso es normal. Eso es normal. Y acá, observen que tiene
Este es el dibujito de un potencial de acción del endocardio. Y fíjense el dibujito del potencial de acción del epicardio. ¿Por qué es más finito este? Porque tiene mejor oxígeno. Y acuérdense que mientras menos oxígeno tenga, se prolongaba la repolarización y el potencial de acción, la repolarización, se alargaba. Entonces, por eso el endocardio tiene un potencial de acción más ancho que el epicardio. Eso para que puedan entender lo que viene. Esto es normal y por eso se va a ver la onda T positiva. Ahora le vamos a aplicar con el próximo gráfico, con este. Este es el endocardio, esta es la repolarización, despolarización, perdón, esta es y repolarización del endocardio, y fíjense la del epicardio. El epicardio es una repolarización más angostita. ¿Por qué vemos el epicardio, la repolarización del epicardio en negativa? Porque acuérdense que la repolarización va de derecha a izquierda, va al revés. Entonces acá la vemos más chiquitita porque tiene mejor oxígeno y esta es más ancha porque tiene menos oxígeno. Si esto, hacemos como la recta de esto, pues esto va a predominar siempre el potencial de acción, en este caso, del endocardio. Por ejemplo, si extrapolamos así, que esta es más chiquita que otra, el endocardio sigue siendo positivo. Y por eso la onda T se ve positiva. ¿Por qué? Acuérdense que la repolarización va de afuera hacia adentro, por lo tanto, el potencial de acción del endocardio es de mayor ancho, entonces predomina la T positiva. Espero que lo hayan entendido. Eso no es difícil. Características de una onda T normal. Tiene diferentes características. Primero que son asimétricas. Eso tienen que entender lo que tienen. Una rampa ascendente lenta y una rampa descendente más pronunciada. Por otro lado, es positiva en todas las derivaciones, por lo menos la cara inferior, y seguramente B4, B5, B6, ABL y DU. Pueden ser en algunos patrones negativas en ABL, pueden ser, y pueden ser negativas en mujeres y en niños, en B1, en B2 y en B3. Es normal, pero tienen que ser asimétricas. Y por otro lado, en ABR es negativa, porque es negativa en ABR. Acuérdense la cámara que está atrás de la estación de tren que ve todo negativo. La onda P, el QRS y la onda T. Esto es lo que hablamos así. Isquemia miocárdica. Bueno, la isquemia miocárdica se va a dividir en subendocárdica, acordémonos de esto, subendocárdico, y subepicárdico. A su vez, el subepicardio se subdivide en isquemia leve y en isquemia severa. Y ahora vamos a ver. Esto es un electrodo. Acuérdense que el electrodo está más cerca del epicardio que del endocardio. Eso para que lo tengan en cuenta. Isquemia subepicárdica leve. Fíjense, esto es leve. Acuérdense que el potencial de acción del endocardio era más ancho que del epicardio. ¿Qué pasa acá? Se ensancha el epicardio. Y como este es más ancho normalmente, se equiparan. Están prácticamente de la misma medida. Por ende, en una isquemia subepicárdica leve, la onda T va a ser plana o levemente negativa. En lo que es en la isquemia subepicárdica, como la isquemia está en el epicardio, y normalmente la repolarización, si estaba todo bien, iba de afuera hacia adentro, acá se invierte el vector de repolarización. El vector de repolarización se va de adentro hacia afuera. Eso lo tenía que haber dicho al principio. ¿Entendieron eso? Entonces, al ser subepicárdica, el sentido del vector de repolarización se invierte. El potencial de acción del endocardio es normal, pero el del epicardio es más ancho porque se enlentece. Se equiparan prácticamente los dos potenciales de acción, y con el dibujito que habíamos hablado anteriormente, fíjense que tiene. Esto es uno normal, potencial subendocardio más ancho que el subepicárdico, onda T positivo. Acá, potencial de acción del subendocardio normal, potencial de acción del subepicárdico, el subepicardio llega prácticamente a la misma altura que el del subendocardio, por lo tanto la T es plana o puede ser levemente negativa. ¿Estamos? Acá vemos, a ver cómo está viendo el electrodo acá. El electrodo ve que hay una isquemia subepicárdica mayor. Por lo tanto, el potencial de acción del epicardio se ensancha mucho más. ¿Por qué? Porque la isquemia es mayor. El retraso de la repolarización del epicardio es mayor. Al ser mayor, si extrapolamos este potencial de acción con respecto a este, va a ganar la polaridad. Acuérdense que se invierte la repolarización, el vector de la repolarización, por lo tanto, se invierte con el anterior, la onda T es negativa, más negativa. Isquemia leve, T levemente negativa o plana, isquemia severa, onda T bien marcada negativa. ¿Y con qué característica? Que es simétrica. Tanto la rampa descendente como la ascendente son simétricas. ¿Estamos? ¿Se va entendiendo? Acá extrapolamos lo otro que dijimos. Fíjense, el potencial de acción del subepicardio es más ancho que el de subendocardio. Por lo tanto, es más marcada la onda T. Subendocardio. Isquemia subendocardio. Acá el vector no se invierte. ¿Por qué? Porque el subepicardio está normal, entonces se empieza a repolarizar normal. ¿Qué pasa? Se encuentra con una isquemia en el subendocardio. Normalmente el potencial de acción del subendocardio fisiológicamente era más ancho que el del subepicardio.
Pero ¿qué pasa? Acá se ensancha más, porque está isquémico. Y este está igual, es angosto. Entonces, normalmente la onda T era positiva en este caso, pero en este caso, si hay más marcada y más diferencia entre este potencial y este potencial, la onda T es mucho más positiva. ¿Me explico? Bien. Son las famosas T acuminadas simétricas. La T común son asimétricas. Estas son simétricas. Ahí explicamos, esto se ensancha más que lo normal, entonces la onda T es mucha más positiva. Lesión miocárdica. Acá, en la lesión miocárdica, hay mucha mayor disfunción de la bomba sodio-potasio. ¿Y qué pasa? Condiciona un aumento del sodio intracelular. Acuérdense que en este caso, la bomba sacaba sodio y metía potasio. Y acá hay un aumento mucho mayor de lo que vamos a sacar acá a la cámara, un aumento mayor de lo que es el sodio intracelular. ¿Qué le va a dar el sodio intracelular? Mucha positividad adentro de la célula. O sea, si la célula normalmente en reposo está en menos 90, en una célula lesionada está en menos 80, menos 70. Entonces, acá dice la célula tiene un potencial de reposo ligeramente más electropositivo. Sigue siendo electronegativo, pero un poquito más electropositivo, por así decirlo. O sea, menos electronegativo. En vez de menos 90, menos 80, menos 75. Y no solo eso, porque si no logramos llegar a que se pueda llegar o sea, el potencial de membrana para poder despolarizarla, o sea, el menos 90, también la fase 0 va a ser una fase 0 más pequeña. Uy, tengo que cambiar la cámara acá. Células despolarizadas parcialmente, células lesionadas. Esto es lo que hablamos hoy. Al quedar más o sea, es como que quedan fase 3, por así decirlo. Entonces, quedan más negativas, pero más positivas. Entonces, ¿se puede desencadenar un potencial de acción acá? Sí, se puede desencadenar un potencial de acción, porque no están positivas. Están negativas, pero menos electronegativas. Y acá donde esto puede desencadenar, cualquier extrasimple puede desencadenar una fibrilación ventricular o una taquicardia ventricular. Y es por eso que en los infartos agudos de miocardio son peligrosos por las arritmias que pueden generar. Por esto, se va interpretando. Y es lo que dijimos, que queda la fase 0 en el concepto de lesión. La fase, fíjense, el rojo, o el, no sé cómo se ve, si se ve más fucsia, es normal. Y el isquémico es el celeste. Fíjense que tiene una fase 0 más chiquita, más pequeña y más declinada, no es tan recta. ¿Pero por qué? Porque no está en reposo la célula. No está en menos 90. Entonces tenemos una menor electronegatividad, fíjense, está en menos 70 y menos 90 la normal, por lo tanto tenés una fase 0 más pequeña, más declinada, y no tenés, y acá, fíjense, esto es una normal, esto, fíjense, menos 85, menos 75, menos 50, cuando ya tenés prácticamente baja, muy baja carga, entonces es muy pequeña. La fase 0 es un poquito declinable, pero cortita, entonces puede desencadenar un potencial de acción, pero es bastante peligroso. Altera el potencial de acción transmembrana generando potencial de reposo transmembrana más electropositivo, disminución en la amplitud y velocidad de la fase 0 y duración abreviada del potencial de acción. Y acá vamos con la lesión. De nuevo vamos a los mismos dibujos. Tenés una lesión subendocárdica. Lesión subendocárdica. El potencial de acción del endocardio es normal. Perdón, acá estamos hablando de un normal. El normal y el normal, esto es un electronormal. Acá cuando tenemos una lesión subendocárdica, fíjense, esta es el epicardio que es normal, y tenemos un potencial normal del epicardio, y el potencial de acción del endocardio, tenemos una fase 0 pequeña y declinada, con poca fuerza, digamos. Y eso es lo que se va a transmitir, teniendo en cuenta que el tejido normal del epicardio es normal, por lo tanto se va a visualizar como un infra del nivel del ST. ¿Se entiende eso? En lo que es la isquemia, la fase 0 estaba normal, lo que alteraba era la repolarización en la fase 3 y la fase 4. En este caso, te altera todo, porque el sodio es el problema. Acá hay mucho sodio dentro de la célula, entonces no se normaliza nunca la fase 0. En el subepicárdico, en la isquemia, en la lesión miocárdica subepicárdica, hablamos de lo que es la lesión del epicardio, el trastorno en la parte en el potencial de acción del epicardio, que es un epicardio, el potencial de acción pequeño, una fase 0 de poco declinable, de poca elevación, y el potencial de acción del endocardio es normal. Entonces ahí se va a ver el sub, al revés. Vamos a hacer la gran diferencia acá de lo que es las alteraciones de la onda T. Alteraciones de la onda T, te va a decir isquemia subepicárdica o isquemia subendocárdica. Acuérdense, la subepicárdica, la onda T negativa simétrica, que puede ser leve o puede ser más severa con una mayor profundidad de la onda T, y el subendocardio, la onda T picuda. Pero cuando hablamos de alteraciones de la onda T, hablamos de isquemia. Cuando hablamos de alteraciones del segmento ST, hablamos de lesión subepicárdica o subendocárdica. ¿Estamos? ¿Se entendió eso? Esto es por alteración en la repolarización, por alteración del potasio, de la salida de potasio de la célula y por el trastorno al entrar el potasio por el problema de las bombas sodio, y esto es un trastorno del sodio, más que nada. Mucha polaridad del sodio intracelular, entonces tenemos una célula
con una fase cero pequeñita. Acuérdense de esto. Vamos a un ejemplo, isquemia subepicárdica, en este caso ya la vemos más severa, y todo el epicardio, fíjense, el endocardio está sin lesionarse, el epicardio está todo lesionado, y todo lo que es la cara septal, anterior y lateral baja. Por lo tanto, esto seguramente es una isquemia en la descendente anterior. Y acá corresponde con las T negativas de B1, B2, B3, B4 y B5. Acá T plana en B6, pero vamos a la isquemia subendocárdica, la isquemia subendocárdica, las ondas T en todo lo que es la cara septal, anterior, lateral baja, con las ondas T picudas, las acuminadas, y, eh, y de la misma polaridad, pero son simétricas, son simétricas. Con respecto a lo que es eh, el infarto de miocardio, con respecto a lo que es el infarto de miocardio. Bueno, respecto a esto es una activación normal, yo había dicho con respecto al infarto, pero más que nada la fibrosis, lo que es cuando uno es un infarto evolucionado y genera fibrosis en el tejido. Esto es la activación normal desde el electrodo y cómo se ve la despolarización y la repolarización normal en el vector de la repolarización, que es de afuera hacia adentro, como habíamos dicho, y después lo que pasa en la necrosis. Lo que pasa en la necrosis, en este caso, es el sector necrótico. La necrosis es tejido muerto. El tejido muerto no tiene polaridad, no es ni positivo ni es ni negativo. Todo este sector, todas estas células del corazón, tanto endocardio como epicardio, es tejido muerto, por lo tanto no van a tener fuerza vectorial. Entonces, ¿qué es lo que se ve? Este vector, que es lo que si hacemos de cuenta que es el chupete que ponemos en el pecho del paciente para hacer el electrocardiograma, esto no lo censa. Lo que va a censar son las fuerzas vectoriales en la cara opuesta de lo que se ve. Entonces, cuando, por ejemplo, tenemos una necrosis en la cara inferior del corazón, la cara inferior va a quedar sin polaridad. Y nosotros cuando veamos la cara inferior, vamos a ver que todos los vectores se alejan por la fuerza que emite la cara contralateral, que sería la cara anterior. Entonces todos los vectores se van. De una fibrosis todos los vectores se van hacia otro lado. Y cuando se van los vectores, acuérdense lo del tren, digamos que el tren se iba en vez de que el tren se acercara. Y si el tren se ve como, si el tren se ve como fibrosis, se ve como todo negativo. No se ve R y por eso estamos viendo la onda Q con la T negativa de un infarto evolucionado. Hagan de cuenta como que este electrodo traspasa esto y ve que todo se aleja. Eso es lo que quiero remarcar. La fisiopatología de la onda Q es que en el tejido de la cara que estamos viendo, las fuerzas vectoriales se van hacia la cara contralateral porque no tienen polaridad. Puede existir en el electro normal, puede haber ondas Q, sí, puede haber ondas Q. Puede haber ondas Q, lo que pasa es que primero que en B5, B6 se ven unas pequeñas ondas Q. ¿Por qué? Porque es el vector septal que se está yendo para el otro lado. Entonces, en la cara lateral, en el caso del B5, B6 o de 1 a BL, podemos ver que el vector del septum que se aleja de la B5, B6 empieza el QRS como una pequeña Q y después continúa con la R de mayor voltaje, que es el vector número 2. Pero hay ciertas características que tienen las ondas Q patológicas. El voltaje de la onda Q es mayor al 25% de la R, eso es una característica de las ondas Q patológicas. La duración es mayor a 0,04 segundos o 0,40 milisegundos, que es mayor o igual a un cuadradito del electrocardiograma, del de ancho, empastamiento y muestras en la rama descendente o ascendente de la onda Q. Esas también son, porque son ondas Q más melladas, más anchas. Entonces, esa es la característica de la onda Q patológica respecto a las ondas Q normal. Evolución del infarto con elevación del ST. Vemos acá el electro, ¿no? Cuando empieza, cómo se agudiza la onda T, cómo se forma el supra. Si dejamos pasar, empieza a formar la onda Q, empieza a bajar la Q y cuelga la T. Esto es, diríamos que es un infarto que se trató rápidamente, porque tiene poquito tiempo de evolución, porque después se abre la arteria, y una vez que se abre la arteria, baja la onda, baja el segmento ST y cuelgan las T, o sea, se negativizan las T, y después con el tiempo se normaliza la onda. Eso cuando están tratados rápido. Después, si no se tratan rápido, por ejemplo, vemos, de acuerdo a lo que se ve normal, en segundos, en minutos, en horas, tal, te digo, estamos hablando de varias horas, de días, y ya de semanas, cuando ya queda la Q y empiezan a cortar las ondas. En un año se positiviza la T, pero queda con la onda. Localización de la arteria comprometida en el infarto. Volvemos a la riapo de los frenes y todo, pero es como más que nada para refrescar eso. Y después, para ver más que nada la ubicación ahora de lo que es las arterias. La arteria descendente anterior va por el surco interventricular y irriga todo lo que es la cara anterior del corazón. Va a emitir ramas septales, ramas diagonales, y después está la arteria circunfleja. Normalmente desde el seno coronariano izquierdo sale el tronco de la coronaria izquierda y ese se divide en descendente anterior y circunfleja. Y del seno coronariano derecho sale la coronaria derecha. La coronaria derecha va por el surco auriculoventricular derecho,
y en la mayoría de los casos llega hasta la punta del corazón, hasta la cruz del corazón, no la punta, la cruz del corazón inferior, y emite la rama o la arteria descendente posterior. En ese caso es lo que le va a dar la dominancia a la arteria coronaria derecha. Y bueno, la descendente anterior, dijimos surco interventricular, ramas septales, ramas diagonales, circunfleja, surco aurículo ventricular izquierdo, y se dirige por el surco aurículo ventricular, dar ramos oclusos marginales y láteros ventriculares. Y si le da la dominancia y llega hasta la cruz del corazón en la cara inferior, es la que va a dar la descendente posterior. Cuando ubicamos los chupetes, en este caso en el corazón, sería B1, B2, B3, B4, B5, B6, acá quedaría D1, ABL, bueno, ABR, de ABF, D2 y D3. D2, D3 y ABF es en la cara inferior del corazón. B1, B2, dijimos cara septal, B3, B4, cara anterior, B5, B6, cara lateral baja, D1, ABL, cara lateral alta. Si decimos que el paciente tiene un infarto de miocardio de B1 a B5, B6, D1 y ABL, hablamos de un infarto agudo de miocardio anterior masivo. Bueno, eso. Y acá vemos, bueno, de acuerdo a la arteria correspondida, lo que vamos a de nuevo al cuadrito este, correlación electroanatómica de 1 a B, cara lateral alta, como dijimos, B5, B6, cara lateral baja, B2, B3 a BF, cara inferior, B1, B2, B3, cara anterior y septal, B3, B4, ventrículo derecho, B7 y B8, cara posterior dorsal. Esto puede corresponder a la coronaria derecha, esta también, como también a la circunfleja, descendente anterior, coronaria derecha en mayor de los porcentajes y circunfleja si es dominante, y este más circunfleja. Vemos acá localización anatómica, cara lateral de 1 y AB, acuérdense. Cara inferior de 2, bueno, acá de 2, la tira de arriba, perdón, de 2, de 3 y a veces cara inferior. Cara lateral alta la dijimos, cara septal de 1, de 2, cara anterior de 3, de 4, cara lateral baja de 5, de 6. ABR indeterminado o orbital. Bueno, más que otra de las cosas que hay que tener en cuenta, en este caso es, por ejemplo, siempre cuando uno ve un electrocardiograma, ve supra del nivel del ST o más infra del nivel del ST, como en este caso que vemos en D2, D3 y ABF, que es la cara inferior, se ve supra del nivel del ST. Pero a su vez estamos viendo infra en B1, B2, B3, B4, B5, no, perdón, B1, B2, B3, B1, B2, B3, vemos infra. Y seguimos viendo supra en B4, B5, B6. O sea que es un infarto inferolateral, ¿no? Pero vemos infra. Lo más importante acá es el supra. Si hablamos de supra, estamos hablando de que hay una arteria que está obstruida un 100%. En este caso puede corresponder a una coronaria derecha o una circunfleja. Un poco más a una circunfleja dominante porque tiene B5, B6 y hasta B4. Entonces me juego más a una circunfleja dominante. Hay ciertos puntos que se ven que por ahí cuando el supra de B3 es superior al supra de D3 es superior al de D2, hablamos de que es más una coronaria derecha. Pero en este caso es por la dominancia que da por la descendente posterior. Pero ya cuando te abarca de 5 de 6, estamos más en la cara lateral, entonces es muy factible que pueda ser una circunfleja. Esto correspondería más que nada a un patrón en espejo de lo que está pasando en la cara anterior. Lo que ve la cara inferior. Lo que ve el supra de la cara inferior, la cara anterior, que es la cara opuesta, ve el infra. O sea, es muy factible que esto sea un espejo de esto. Aunque no descarta que la descendente anterior tenga una lesión también crítica que genere. Es muy raro, pero bueno, está escrito así también. Puede pasar las dos cosas. Cuando se ve supra en una cara, infra en la contracara, hablamos que es espejo o especular de ese supra. Pero también está la posibilidad que esa arteria tenga una lesión significativa. Diagnósticos diferenciales de cardiopatía. Pericarditis es una de las que más se puede ver. Fíjense el electro del IAM, del infarto, y el electro de una pericarditis. Este es el lomo de delfín, le llamaban, o convexo hacia arriba, mientras que el de la pericarditis es cóncavo hacia arriba. A su vez, la pericarditis lo suele tener el supra en todas las derivaciones, excepto en ABR y en DM. Y una de las cosas importantes es la depresión del segmento PR, o sea que tiene infra del PR. Eso es característico de la pericarditis. Evolución de la pericarditis, cóncavo hacia arriba, baja, cuelga las T y se normaliza el PER. Es así la evolución de la pericarditis. Síndrome de Brugada, una canaliculopatía, son pacientes que suelen morir de muerte súbita y más cuando están durmiendo. Tiene tres características importantes, tres tipos de síndrome de Brugada, el 1, el 2 y el 3. El 1, esto suelen ser, las alteraciones en la repolarización se suelen dar en B1, B2 B1, B2 más que nada. El tipo 1 es un supra descendente con la T negativa, tipo en aleta de tiburón, y el 2 da más una silla de montar. El 3 prácticamente se lo puede, por ahí no se puede dar cuenta que lo tiene, y hay otros test que sirven como para desencadenar el tipo 1 y dar cuenta si el paciente tiene un síndrome de Brugada. Para que lo sepan nada más.
sobrecarga ventricular izquierda o la hipertrofia, tienen signos de sobrecarga en el electro, o con patrones bastante característicos, y suelen tener como T negativas asimétricas en la cara lateral. Eso es lo que... y siempre, lo que siempre les digo a todo el mundo, cuando hablamos de lo que es electrocardiograma o cuando residentes, siempre, chicos, tengan en cuenta lo importante, lo más importante es la clínica del paciente. Porque estos pacientes pueden venir por otra cosa y se le hacen electro y ya uno los confunde más que otra cosa, y ya lo pueden interpretar como un síndrome coronario y se le escapa el cuadro por el cual había entrado el paciente, para hacer un electro y interpretarlo mal. Lo más importante es la clínica del paciente, lo que te comenta el paciente. Tromboembolia de pulmón, bueno, calcárea sinusal, lo más frecuente, el eje desviado a la derecha, en el caso de ser un trombolismo bastante grande, te puede dar bloqueo de rama derecha, te puede dar las T negativas de uno, B2, B3 hasta B4, y bueno, y lo que es más, tiene mayor especificidad pero baja sensibilidad, es el S1 que tenga S en D1, onda Q en D3 y la T negativa en D. Pero bueno, es como para que lo sepan. Alteraciones metabólicas, hipercalemia, hipocalemia, también pueden dar alteraciones. Y todo esto seguramente lo van a ver en otro módulo, pero se los comento rápido porque pueden dar trastornos en la repolarización y poder ser mal interpretados por un infarto, y por eso siempre recalco lo que es la clínica del paciente. Y por otro, el bloqueo de rama izquierda. El bloqueo de rama izquierda, a veces que vienen los pacientes con un dolor de pecho, inespecífico, un bloqueo de rama izquierda, ya quieren llamar a hemodinamia para mandarlo a estudiar rápidamente. Tengan en cuenta que el bloqueo de rama izquierda, por un infarto agudo, un bloqueo de rama izquierda nuevo, por un infarto agudo de miocardio reciente, no es que se isquemiza la rama izquierda, por una rama septal de la DA que te da una necrosis, una isquemia de la rama izquierda del ventrículo. No. Habitualmente, los bloqueos de rama izquierda por un infarto agudo reciente, seguramente por una oclusión de la descendente anterior proximal, el paciente entra en shock rápidamente. Y eso es por una isquemia masiva de toda la red de Purkinje que hablamos en las primeras diapos del ventrículo. Como está tan isquémico el ventrículo, isquemiza la red de Purkinje de todo el músculo y genera un shock cardiogénico y tiene una altísima mortalidad. Entonces, eso también es importante interpretar. Que un dolor de pecho que no nos dice mucho y se le hace un electro, y en el caso que sea un dolor típico en un paciente que ya tenga un bloqueo de rama izquierda, que es otra de las cosas que puede pasar, hay ciertos criterios, como los criterios de Scarbosa, que eso, como para poder darnos cuenta si el paciente está haciendo un infarto en un paciente que ya tenía un bloqueo de rama izquierda. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Perdonen si fui muy rápido, pero espero que les haya servido. Gracias